Bienvenidos a Revelaciones Ocultas, el canal donde exploramos los misterios más impactantes de la historia, la Biblia y las profecías del futuro. Hoy nos adentramos en uno de los enigmas más inquietantes del mundo moderno, el Tercer Templo de Jerusalén. Una profecía milenaria que, según las Escrituras, podría marcar el inicio de eventos que cambiarán el destino de la humanidad. Dos templos sagrados han sido destruidos, y la profecía anuncia un tercero. Pero, ¿qué significa realmente su reconstrucción? ¿Estamos viendo las primeras señales de su cumplimiento? ¿Será el comienzo de una nueva era de paz, o el detonante de la última gran batalla? Las piezas están en su lugar, los rituales, los sacerdotes, incluso la profética vaca roja. Pero el monte del templo sigue siendo un punto de tensión global. Si se construye el tercer templo, ¿estaremos presenciando el inicio del fin de los tiempos? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu perspectiva sobre el futuro. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir tus teorías en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Una profecía antigua que aún espera su cumplimiento. Desde los tiempos bíblicos, el Templo de Jerusalén ha sido el corazón espiritual de la fe judía y un punto clave en las profecías apocalípticas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que la reconstrucción de un tercer templo no es solo un deseo religioso, sino un evento profetizado en la Biblia que podría marcar el inicio de la batalla final entre el bien y el mal. Pero, ¿qué dicen realmente las Escrituras sobre su resurgimiento? ¿Estamos más cerca de su construcción de lo que imaginamos? Acompáñanos en esta investigación mientras exploramos los misterios del pasado, las señales del presente y las profecías del futuro que podrían cambiar la historia de la humanidad para siempre. El primer y segundo templo, su historia y destrucción. El primer templo fue construido por el rey Salomón alrededor del año 957 a.C., tal como se menciona en 1 Reyes 6:1. Edificó Salomón la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, donde Jehová se había aparecido a David su padre. Este templo, el más sagrado de todos, fue destruido por Nabucodonosor II en el año 586 a.C., cumpliendo la profecía de Jeremías. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: He aquí que enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, y los haré como higos malos que de tan malos no se pueden comer. Jeremías 29:17. Décadas después, bajo el mandato de Ciro el Grande, se construyó el segundo templo en el 515 a.C., pero este también tuvo un trágico final. En el año 70 después de Cristo, los romanos lo destruyeron completamente bajo el mando de Tito. Jesús mismo había profetizado este evento en Mateo 24:2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Desde ese momento, el pueblo judío espera la reconstrucción del tercer templo, pero lo que pocos saben es que esta profecía podría cambiar el destino del mundo. El misterio del tercer templo en la profecía. Las profecías sobre el tercer templo aparecen en varios pasajes bíblicos. Uno de los más inquietantes es Ezequiel 40:48, donde el profeta describe con detalles un templo futuro que aún no ha sido construido. En 2 Tesalonicenses 2:3-4, el apóstol Pablo advierte sobre un evento aterrador. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje ha sido interpretado como la llegada del Anticristo, quien se sentará en el tercer templo proclamándose divino. Pero, ¿qué significa esto realmente? Algunos creen que la construcción del tercer templo no solo marcará un nuevo renacer espiritual, sino que también desencadenará eventos catastróficos, incluyendo la gran tribulación mencionada en Apocalipsis 13. ¿Se está construyendo en secreto el tercer templo?
En los últimos años, grupos religiosos en Israel han comenzado a reunir los elementos sagrados del templo. El Instituto del Templo en Jerusalén ha reconstruido utensilios, vestimentas sacerdotales e incluso ha identificado sacerdotes de la tribu de Leví para realizar los sacrificios. Pero lo más sorprendente es que en 2023 se encontraron 5 becerros rojos en Israel, cumpliendo con la profecía de Números 19:2 que indica que se necesita una vaca roja sin defecto para la purificación del templo. ¿Coincidencia? ¿O estamos viendo las primeras señales de la profecía en acción? El obstáculo del monte del templo y el conflicto religioso. El problema principal para la reconstrucción del tercer templo es que su ubicación original es el monte del templo en Jerusalén, donde actualmente se encuentra la cúpula de la roca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Si alguien intentara remover la mezquita para construir el templo, podría desatar un conflicto global sin precedentes. De hecho, algunas profecías sugieren que la reconstrucción del templo solo ocurrirá después de una gran guerra en Oriente Medio. En Zacarías 14:2 se menciona una futura batalla. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Este versículo ha sido interpretado como un anuncio del fin de los tiempos. ¿Estamos más cerca de esta guerra de lo que creemos? ¿Estamos viviendo la profecía? Las señales están sobre la mesa. El deseo de reconstruir el tercer templo es más fuerte que nunca. Los elementos sagrados están listos. La tensión en Medio Oriente está en su punto más alto. Y la profecía parece estar cumpliéndose lentamente ante nuestros ojos. Si el tercer templo se construye, ¿será el inicio de una nueva era de paz y espiritualidad? ¿O desatará eventos que cambiarán el mundo para siempre? La respuesta aún está por verse, pero el tiempo se acaba. Señales en el horizonte. Las profecías bíblicas han sido fuente de misterio e intriga durante siglos, y el tercer templo de Jerusalén es una de las más impactantes. En la primera parte de esta investigación, exploramos las escrituras que anuncian su reconstrucción y su posible papel en el destino de la humanidad. Pero, ¿qué señales actuales podrían estar indicando que esta profecía está a punto de cumplirse? El monte del templo, un punto de tensión global. El monte del templo, el lugar más sagrado para el judaísmo y el tercer lugar más sagrado para el Islam, ha sido un foco de conflicto durante siglos. La idea de reconstruir el tercer templo ha generado controversia a nivel global. Sin embargo, hay indicios claros de que su edificación no es solo un deseo de unos pocos, sino un plan que avanza de manera silenciosa. Según algunos reportes, organizaciones religiosas en Israel ya han preparado los planos para la reconstrucción. El Instituto del Templo, una entidad dedicada a la restauración de los rituales del judaísmo antiguo, ha trabajado durante años en la recreación de los utensilios sagrados y la formación de sacerdotes conforme a la tradición levítica. Ezequiel 40:48 describe con precisión la estructura del templo en una visión profética. Y me llevó allá, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y aquel varón me dijo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Ezequiel 40, 3-4. Pero, si este es el templo profetizado, ¿qué implicaciones tendría su construcción? El tercer templo y la profecía del fin de los tiempos. Los textos bíblicos advierten que la reconstrucción del templo no solo será un evento significativo para el judaísmo, sino también una señal de tiempos turbulentos. Daniel 9:27 habla de un periodo en el cual el templo será profanado. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Algunos estudiosos creen que este pasaje apunta a la llegada del Anticristo, quien se sentará en el templo declarándose Dios, cumpliendo así la profecía de 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Podría la reconstrucción del tercer templo marcar el inicio de eventos apocalípticos? ¿O simplemente es parte de un renacimiento espiritual para la nación de Israel? Eventos actuales y la preparación del templo. En los últimos años, se han dado varios acontecimientos que han avivado las teorías sobre la inminente construcción del templo. El nacimiento de las vacas rojas. En la tradición judía, la purificación para el tercer templo requiere el sacrificio de una vaca roja perfecta. En 2018 y nuevamente en 2022, nacieron ejemplares que cumplen con los requisitos bíblicos, lo que ha sido interpretado por muchos como una señal de que el templo está cerca de ser reconstruido. Avances políticos y religiosos. Movimientos religiosos han logrado avances en las negociaciones para obtener permisos que permitan orar en el monte del templo, algo que hasta hace unos años era impensable. Tecnología y reconstrucción. Se han hecho simulaciones de cómo podría ser construido el templo con las herramientas modernas. Algunos incluso sugieren que podría edificarse de manera modular en cuestión de meses. Sin embargo, hay un gran obstáculo: la cúpula de la roca, el santuario islámico que actualmente ocupa el sitio. Cualquier intento de alteración en el monte del templo podría desencadenar un conflicto de proporciones incalculables. ¿Estamos ante un punto de no retorno? Conclusión: ¿qué nos espera en el futuro? El tercer templo de Jerusalén sigue siendo un misterio, pero los eventos actuales nos acercan cada vez más a la posibilidad de que su reconstrucción se haga realidad. Las profecías, los movimientos religiosos y los avances tecnológicos convergen en una realidad innegable. Algo está cambiando y el mundo lo está observando. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Gracias por acompañarnos en esta investigación sobre el tercer templo de Jerusalén y su impacto en el futuro del mundo. ¿Será realmente una señal del fin de los tiempos o simplemente un evento religioso sin mayores consecuencias? La historia sigue escribiéndose y solo el tiempo revelará la verdad. Si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte a Revelaciones Ocultas, activar la campana de notificaciones y dejar tu comentario con tu opinión. ¿Qué piensas sobre esta profecía? ¿Estamos más cerca de su cumplimiento de lo que imaginamos? Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los grandes misterios que nos rodean. Hasta la próxima.